Bienvenidos al canal del Instituto de Estudios Budistas Hispano. Soy Marina Chinji Tirado, monja budista Zen, y en esta oportunidad les voy a presentar una entrevista, una conversación con los tres editores y traductores de este libro, En palabras del Buda, una antología de discursos del Canon Pali, edición y presentación a cargo de Bhikkhu Bodhi. El prólogo es del Dalai Lama. Y antes de presentarles a nuestros invitados, voy a leerle la introducción en la contraportada que dice: he aquí la introducción definitiva de las enseñanzas del Buda, expresadas en sus propias palabras. El monje estadounidense Bhikkhu Bodhi, cuyas traducciones han recibido el mayor reconocimiento, nos presenta aquí una selección de discursos del Buda del Canon Pali, el registro más antiguo que existe de lo que el Buda enseñó. Dividido en 10 capítulos temáticos, En palabras del Buda revela la completa dimensión de los discursos del Buda, desde la vida familiar o el matrimonio hasta la renuncia y el camino del conocimiento. Cada capítulo viene precedido por una introducción concisa e instructiva que guía al lector hacia una comprensión más profunda de los textos, que han sido traducidos directamente desde la lengua pali al español por Abraham Vélez de Sea, Aliech Ruiz Falqués y Ricardo Guerrero Diáñez, para, por supuesto, la edición de este libro, y hoy son nuestros invitados. Les voy a ir dando la bienvenida a cada uno, leyendo un poquito, un resumen de su currículum, el cual pueden conseguirlo extendido en la descripción de este video. Tenemos en primer lugar Aliech Ruiz Falqués. Él es original de Barcelona, España. Es licenciado en Filología Clásica por la Universidad de Barcelona, máster en sánscrito por la University of Pune, India, doctor en Lengua y Literatura Pali por la University of Cambridge del Reino Unido, con una tesis sobre gramáticos budistas en Pali en la Birmania medieval. Se dedica a la investigación filológica, la traducción y la docencia. Su campo de especialización académica es la escolástica budista de la tradición Theravada. Actualmente es profesor de Pali en el Chan State Buddhist University de Myanmar. Bienvenido, Aliech. Profesor Aliech, ¿cómo estás? Gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias. Bueno, ya hemos tenido la oportunidad de entrevistarte y tener unas conferencias contigo en nuestro canal de YouTube. Tenemos seguidamente al profesor Abraham Vélez de Sea, original de Zaragoza. Es licenciado en Filosofía por la Universidad de Navarra, máster en Ciencias de las Religiones por la Universidad de Comillas y doctor en Filosofía por la Universidad Complutense de Madrid, con una tesis sobre la doctrina del no-yo en los sutras Pali, dirigida por Raymond Panikkar. Ha publicado en distintas revistas especializadas de budismo y, bueno, bien interesante todos sus trabajos. Y, bueno, actualmente es catedrático de Filosofía Oriental en Eastern Kentucky University en Estados Unidos, donde imparte cursos sobre budismo, filosofía, teología comparadas y religiones del mundo. Bienvenido, profesor Abraham, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenos días, muy bien, ¿y usted?
Y bueno, por último, Ricardo Guerrero Yáñez, él es, también español, pero original de Marruecos. Es licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid, diplomado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universitat Oberta de Cataluña, experto en escritura creativa para los medios por la New School University de Estados Unidos. Es presidente y fundador de la Asociación Hispana de Budismo, editor y traductor de varios venerables como el Bhikkhu Bodhi, entre ellos, y entre otros más, y es comisionado por una universidad en Tailandia, que le voy a pedir al mismo Ricardo que la pronuncie porque es bastante larga, para la traducción al español del Buddhist Common Text, lo que constituye su ocupación actual. Bienvenido, Ricardo. Muchas gracias, ¿Cómo Marina. se pronuncia la universidad en Tailandia? Bueno, en realidad se conoce como la Maha Chulalongkorn University. En realidad el nombre es mucho más largo. Maha Chulalongkorn Ratchapitaya University de Bangkok, en Tailandia. Encantado de estar aquí con vosotros. Bueno, muchísimas gracias a los tres. De verdad que para mí es un honor, pues, con tan extraordinarios y excelentes invitados, que para el Instituto de Estudios Budistas Hispanos, pues, es muy importante tener personas como ustedes, que sobre todo están dedicados a esto, a la traducción al español, a nuestra lengua, y que los textos budistas tan importantes como este libro que ustedes editaron y hicieron la traducción, pues qué importante para toda la comunidad hispanoparlante. Gracias por estar aquí, de nuevo se los digo. Pero para empezar, me gustaría entrar un poquito en una pregunta que, claro, por sus especialidades de cada uno, se nota cómo llegaron al budismo. Quizás en el caso de Ricardo es un poco, se tendría que, a esa pregunta sería más específica, pero cada uno de ustedes, ¿cómo llegaron al budismo? ¿O fue a partir de su inquietud por sus estudios o estudiaron eso porque querían llegar al budismo? ¿Quién empieza? Bueno, cualquiera de los tres. Creo que Abraham es el pionero aquí. Yo creo que tiene que... Debe ceder la palabra. Bueno, en mi Es una caso... conversación. Sí, sí. Muy sencillo. En mi caso fue... A ver, yo estudié filosofía y en el sistema educativo que predomina en España pues da énfasis, da importancia a la filosofía occidental. Entonces, yo acabé un poquito harto de la filosofía occidental e intenté aprender sobre filosofías orientales, y entonces así buscando distintas tradiciones encontré que el budismo se ajustaba mucho a mi forma de pensar en ese momento, y entonces comencé a estudiarlo y el estudio me llevó a querer aprender a practicarlo, a hacer meditación budista, y entonces eso me llevó a Sri Lanka, y allí es donde fui por refugio en el año 1993, y después pues continué compaginando pues el interés académico en el estudio del budismo con la práctica individual, ¿no? He tenido la fortuna de poder dedicarme al estudio del budismo como profesión, ¿no? Y eso me ha permitido pues seguir practicándolo de alguna forma. Ok. Bueno, Elías, lo supimos con la última entrevista que tuvimos con él, pero igual puedes dar un pequeño resumen. Sí, en mi caso, pues también tiene que ver con los estudios. Inicialmente yo fui a estudiar a la India porque estaba interesado en el estudio del sánscrito. No tenía ni idea, de hecho, de lo que era lo que se llama la tradición Theravada. Sí había oído hablar del Pali como lengua, simplemente como una especie de reliquia lingüística que estudian los lingüistas, porque es una lengua más o menos vulgar de la India antigua.
Pero sí, se puede decir, mi interés por el budismo empezó de forma más seria, aunque ya conocía un poco el budismo en general, empezó de forma más seria cuando empecé a estudiar Pali dentro del programa de estudios del sánscrito. Y allí, pues básicamente fueron dos cosas las que me llevaron a interesarme más y más por el budismo. Una fue el estudio de los textos, el leer directamente lo que supuestamente enseñó el Buda, no lo que la gente hoy dice que enseñó, sino lo que dicen los textos. Y la otra fue el diálogo real con monjes que vivían en la misma residencia. Esto es un elemento biográfico y una coincidencia, que al mismo tiempo que empecé a estudiar los textos también conocí a muchos monjes de tradiciones distintas, monjes y laicos, sobre todo monjes, con los que tuve ocasión de dialogar. Y a partir de aquí, yo diría que mi interés, más que un interés, no sé cómo decirlo, tampoco me definiría como budista o me pondría la etiqueta. Simplemente desde que empecé a estudiarlo no he encontrado la forma de refutarlo, por decirlo así. Aunque muchas veces creo que a mucha gente pues tenemos cierta resistencia a aceptar ciertas enseñanzas del budismo, sobre todo los que venimos de Occidente. Y durante los años pues todavía estoy en el proceso de ir estudiando y aprendiendo, y de momento me parece que es una forma de vida o una enseñanza que tiene muchas cosas positivas, y como filosofía de momento me parece la más potente, y es por ello que mi interés solo hace que crecer. Pero bueno, digo que no soy dogmático en este sentido, y también me interesan otras tradiciones. Claro. Ricardo, Ricardo Guerrero. Bueno, pues en mi caso, el budismo responde más a un encuentro que a una búsqueda. Yo vengo de una familia católica, de tradición católica, nací en el extranjero, nací en Marruecos, y eso siempre ha sido una especie de marca, porque yo estaba muy acostumbrado a la convivencia y a la tolerancia, en concreto con una gran comunidad musulmana, con una gran comunidad judía, con una gran comunidad hindú, y también, por supuesto, con una comunidad católica. Yo me encontré ya desde muy pequeñito con problemas de fe, entonces a mí la religión católica no solucionaba ni respondía a las preguntas que yo ya desde niño me hacía. Entonces, bueno, pues yo sabía que esa no era la religión que respondía a mis inquietudes. Yo tenía aparcada mi búsqueda de la espiritualidad, la tuve aparcada durante muchísimo tiempo. Al igual que Abraham, viajé a Sri Lanka, que era un país que siempre me había atraído desde pequeño, por razones que yo no encuentro mucha explicación. Y en Sri Lanka me encontré con una realidad, la realidad budista, que me abrió los ojos, que me sorprendió, y me pareció que tenían la población budista singalesa una serie de comportamientos y una serie de actitudes que a mí me parecían muy envidiables en comparación con nuestra forma de vida en Occidente. A partir de ahí, pues empecé a investigar, empecé a leer, empecé a preguntar, y yo siempre digo que yo nunca me he convertido al budismo, sino que de alguna manera fue en Sri Lanka donde encontré el nombre de la filosofía de vida con la que me identifico. Y a partir de ahí, pues me considero budista como seguidor del Buda, como un maestro que me ha trazado un camino que me ha ayudado a ser mejor persona y a desarrollarme mejor como persona. Me pasa un poco también como a Aleix, es decir, que cuanto más estudio el budismo, más cuenta me doy de la perfección del Buda, y además como traductor y también como investigador, como estudioso del budismo, también juego a hacer un poquito de abogado del diablo, intentando buscar esos fallos, esos agujeros en la filosofía, que pudiera decir, ¡ay! Ahí falla. Y no lo he encontrado. No lo he encontrado en todo este tiempo. No tengo más que admiración por el Buda, y a partir de ahí practico el budismo. Gracias, Ricardo. Bueno, es importante ver cómo ustedes han fusionado su vida profesional con el budismo, que no es fácil, y no todo el mundo tiene esa ventaja, ¿no? Ahora entrando un poquito ya en el tema de este libro, ¿ok? Ustedes me dicen que se conocían ya de antes de unirse,
pero realmente, ¿qué los lleva a eso, a traducir? Y precisamente estos textos. Claro, para las personas que nos estén oyendo y quizás no sean de la tradición Theravada, quizás explicarles un poquito también, bueno, quién es Bhikkhu Bodhi. Y para eso, bueno, decirles que es un monje estadounidense ordenado en Sri Lanka, y bueno, está considerado como uno de los mayores autoridades mundiales del budismo Theravada, y bueno, autor de traducciones al inglés de las principales colecciones de discursos del Buda. Ustedes bueno, primero que nada, ¿qué los llevó a traducir esto? Y luego les sigo preguntando sobre los detalles, si lo traducen desde el Pali directamente o desde el inglés. ¿Quién nos daría ese? Abraham, venga. Yo creo que, Ricardo, tú tienes mejor memoria de cómo empezó el proyecto. Acuérdate que yo tengo lagunas sobre el comienzo, y vamos, la forma en que empezó este proyecto. Así que mejor cuéntalo tú. Y luego yo, si quieres, me sumo. Ok. Este no estaba en inglés. O sea, esto nunca había estado en español, perdón. Nunca. Ok. Vamos a ver esto. El libro yo lo conozco a raíz de una visita del venerable Nandi Sena a Madrid. Entonces, una de nuestras actividades siempre que venía a Madrid era pasearnos por las librerías y ver qué había publicado en español y qué libros podíamos... Bueno, entonces en una librería estaba el libro original de Bhikkhu Bodhi en inglés, The Buddha's Words. Entonces el venerable me dijo, Ricardo, usted tiene que leer esto. Ok. Entonces compré el libro y lo leí. Y me pareció, por supuesto, un descubrimiento. Abraham yo lo conocía de haber coincidido con él en las festividades del Vesak que se celebran en Bangkok, en Tailandia, todos los años, y también en algunos otros sitios. Y lo conocía también entonces en esas reuniones teníamos la oportunidad de hablar, y entonces a partir de ahí coincidimos en la importancia del libro, coincidimos en que era una pena que este libro no existiera en español. También en alguna ocasión, en una de esas reuniones, Abraham me habló de Alex, con quien había contactado. Entonces ellos dos, por supuesto, tienen contactos académicos, ese es el mundo de su trabajo, y en otro viaje a Tailandia, Alice estaba trabajando allí en ese momento, eso lo puede contar luego él, y nos encontramos y intercambiamos opiniones y puntos de vista por primera vez. Y yo no sé en qué momento decidimos que íbamos a traducir el libro, pero lo que sí es cierto es que estábamos todos de acuerdo en que era un libro de una importancia importante, de una gran importancia en la literatura budista que no existía en español. Entonces nuestra misión ha sido desde el principio facilitar el conocimiento del budismo a través de textos, que es al fin y al cabo la aproximación más natural desde nuestro mundo occidental, que es el académico, el de los libros. Y con lo cual lo que queríamos era facilitar que todo el público hispanoparlante tuviera acceso a estos textos. A partir de ahí ya supongo yo, no sé quién fue quien propuso traducir el libro. Abraham, continúa tú si quieres. Sí, yo recuerdo que tú fuiste el que viene, la iniciativa proviene de ti, entonces tú contactas conmigo, entonces yo recuerdo que estamos de acuerdo en la importancia del libro, y entonces es cuando pues entonces yo te comento sobre la asistencia de Alex, que recientemente había sacado su doctorado por la Universidad de Cambridge, o estaba a punto de hacerlo, la importancia de contar con el que va a ser el gran experto en textos Pali en el Entonces, por eso pedimos a Alex que se sumara al proyecto, y entonces de ahí nació la idea de trabajar juntos, y la verdad que fue algo muy gratificante, porque no ha habido nunca una lucha de egos, a ver quién tiene razón, a ver quién no la tiene, a ver quién impone su palabra preferida para traducir tal término técnico. No hemos tenido ese tipo de problemas, ha sido todo muy agradable, y la verdad es que yo pues estoy muy agradecido a tanto a Ricardo como a Alex por haber
conmigo en este libro, ¿no? Y creo que es una obra de los tres. Y luego traducir a Bhikkhu Bodhi. Bhikkhu Bodhi para mí es no uno de los grandes expertos, para mí es el gran experto actual del budismo Theravada. Yo creo que es el nuevo Buddhaghosa, incluso más allá de Buddhaghosa. Y el tiempo lo dirá. Las traducciones suyas pues van a ser el estándar, pero claro, no es lo mismo traducir del inglés que traducir directamente del Pali. Ahí estaba el reto, ¿no? Porque traducir del inglés el libro hubiera sido más fácil. Lo que era importante era pues traducirlo directamente del Pali, por eso emprendimos ese proyecto, ¿no? Porque si no lo hacíamos nosotros, pues la verdad iba a ser complicado, ¿no? Que esto se hiciera en los años venideros. Y bueno, Aliyeche es como... ¿Es así, Alex? ¿Tú recuerdas, Alex, cómo te contactamos? Sí, yo recuerdo el correo que recibí de Abraham. Con Abraham nos habíamos conocido, estábamos en contacto, pero conocernos en persona solo nos habíamos visto una vez en el Garraf, en un monasterio budista, donde Abraham estaba impartiendo unas clases. Yo fui allí porque mis padres... Bueno, fue una casualidad también, pero lo pude conocer. Evidentemente yo a Abraham ya lo conocía de sus publicaciones, sobre todo de la traducción de Nagarjuna y del libro del Majjhima Nikaya, también publicado en Kairos, una traducción con Amadeo Soler Leris, que también es de referencia en el mundo hispanohablante. O sea que para mí Abraham era y sigue siendo obviamente un modelo, un pionero, alguien que cuando nadie hablaba de budismo Theravada, nadie hacía nada, pues él ya estaba allí traduciendo directamente desde el Pali, desde el sánscrito. Y aunque él mismo diga que a lo mejor su sánscrito o su Pali no son de un nivel tan alto como el de Bhikkhu Bodhi, esto no tiene tanta importancia. Lo importante es que él iba directo a las fuentes y aprovechamos para remarcarlo, para señalarlo, en el mundo hispanohablante muchos autores tiran por la vía rápida y realmente lo que hacen es traducir del inglés o traducir del francés. La cuestión es que ya existía una obra de traducciones del Pali al español, y a mí lo que me gustó de la idea, aparte obviamente del proyecto, era un poco la continuidad del linaje, porque tal y como me lo presentó Abraham, la idea era hacer lo que él había hecho con Amadeo Soler Leris, y en aquel caso pues Amadeo Soler Leris era el que tenía el que llevaba los galones, y Abraham hizo el primer borrador y luego lo revisaron, y en este caso pues por orden generacional a mí me tocaba hacer la primera pasada y luego revisarlo con Abraham, que es como lo hicimos. Y a mí la idea me gustó, me hizo gracia sobre todo este elemento generacional, y luego coincidió, y en aquel momento estaba en Tailandia y Ricardo pasaba por allí, como siempre, porque bueno, ahora no, pero normalmente está viajando. Y decidimos encontrarnos en Ayutthaya, esta ciudad famosa, la antigua capital, y un día sí, fui allí y comimos juntos, nos conocimos, y creo que es a partir de aquel momento ya que los tres estuvimos en contacto, formando el grupo, y fue una cuestión de ir revisando capítulo tras capítulo. Llevó bastante tiempo, mucho trabajo. Yo creo que la idea de traducir directamente del Pali, cuando Bhikkhu Bodhi ya lo ha traducido, se puede decir que está todo hecho. Lo importante es evitar errores, y es por esto que es importante también seguir el texto original, que es el que siguió Bhikkhu Bodhi. Yo creo que la importancia hoy día, sobre todo de leer directamente del Pali, no es tanto crear nuevos aciertos, sino evitar errores que normalmente uno encuentra cuando lee traducciones de segunda o tercera mano. Y bueno, yo creo que el libro salió muy bien. Ahora mismo se acaba de publicar la versión Kindle, o sea que es accesible también para formatos digitales. Y yo creo que... Y de eso vamos a hablar ahora en un rato. Pero los tres estaban en tres diferentes continentes. Sí. Sí. En ese momento, bueno, ahorita creo que Aliyeche todavía estás en... Todavía, sí. Todavía estás en Barcelona, pero normalmente estás en Myanmar. Sí. Y, bueno, Ricardo en Europa y Abraham está en Estados Unidos. Entonces, todo lo tenían que hacer vía online. y
¿Cómo hacían? O sea, o cuánto tiempo, y también cuánto tiempo, pues no me han dicho cuánto tiempo tardaron, porque no es un libro gordo. Es bastante. O sea, ¿cuánto tiempo se tardaron? ¿Cuántos años? Ricardo, ¿tú te acuerdas mejor? Yo es que soy muy malo para recordar las Sí, fechas. yo creo que han sido prácticamente 3 años de trabajo. Desde que empezamos el proyecto, ahí nos pusimos a trabajar, establecimos un poquito cuál iba a ser el formato, cuál iba a ser el proceso, la fórmula, y empezamos hasta que por fin vimos el libro, vio la luz. Yo creo que han pasado 3 años prácticamente, 2 años y medio quizás, 2 años 9 meses, una cosa así. La verdad es que bendita tecnología, porque la tecnología nos está permitiendo hoy estar juntos los cuatro y nos permitió en su momento también empezar a trabajar a distancia. Pero además lo hemos hecho respetando, por supuesto, los tiempos de cada uno. Las obligaciones de Abraham son una, las de Aleix son otras, las mías son otras en España, con lo cual íbamos cada uno haciendo nuestro trabajo y poniéndolo a disposición del resto, para que el resto, cuando pudiera, cuando tuviera tiempo, fuera haciendo sus aplicaciones. Y bueno, siempre ha sido pues un trabajo de ida y vuelta, hoy día es fácil, hoy día con un ordenador y con una buena línea, con una buena conexión, este tipo de cosas se pueden hacer sin demasiada dificultad. Claro. Y bueno, en ese caso, me imagino que se dividieron el trabajo. O sea, que ¿quiénes eran los que traducían directo desde el Pali al español? Que bueno, me imagino que hemos descubierto un poco quiénes fueron, y el estilo del español, me imagino que Ricardo ahí fue el que pulió todo lo que es la parte en español. ¿Cómo? Y bueno, yo no me imagino lo difícil que debe ser traducir y llevarlo a ese contexto en español, porque el español es tan rico, tiene tantas palabras, es como, ¿cómo llevar ese estilo? O el estilo Pali no es tan seco, o si es, o una palabra que es cosa de mi poco conocimiento que tengo de Pali, una palabra como es en el japonés, que una palabra es prácticamente un concepto. No sé si pasa lo mismo en el Pali, porque en el japonés es así. Entonces, ¿cómo? ¿O tenían que consultar la traducción de Bhikkhu Bodhi? Siempre hay que consultar las traducciones de los predecesores. Claro. O uno tiene que tomar una decisión, ¿no? Como dice ese adagio italiano, que toda traducción es una traición. Hay que interpretar y hay que elegir entre una gran gama de posibilidades, y ahí está el reto, ¿no? Entonces nosotros nos compaginábamos muy bien. El proceso era como lo ha narrado antes Alex, pues Alex era el que realizaba la primera traducción, luego yo lo revisaba, y luego Ricardo era el que lo españolizaba de la mejor forma posible, pero también Ricardo participaba en el proceso de elegir el término más adecuado para elegir cierto término Pali, ¿no? O sea que ha sido un poquito trabajo conjunto, y los tres en igualdad de condiciones, sin tener que decir, bueno, pues tú haces esto y no hacer nada más, sino que era un poco todos en todo, y esa ha sido la clave del éxito, yo creo. Claro. Aleix. Efectivamente, es muy difícil traducir del Pali. Solamente los traductores que lo han hecho valoran el esfuerzo que supone encontrar las palabras más adecuadas y darle forma, porque hay cosas que en Pali no tienen sentido, y por mucho que quieras ser fiel al original 100%, no puedes, tienes que adaptarlo. O sea, hay una... Aquí Alex es el experto. El experto. En filología, él lo puede explicar mucho mejor que yo. Sí, bueno, creo que incluso en las traducciones el lector se da cuenta de las peculiaridades estilísticas del Pali, como las repeticiones, sobre todo. Entonces aquí algo que en principio podría parecer una ventaja, porque es verdad que en muchas ocasiones el corta y pega está permitido. De hecho, es lo que hacemos todos. O sea, un pasaje que aparece una vez, cuando vuelve a aparecer, lo más seguro es copiar y pegar para evitar errores.
pero también es inevitable que a medida que se va revisando la traducción, pues cuando quieres cambiar algo del pasaje, tienes que revisar que en todas las veces que aparece cambie, estos bloques pues aparecen en contextos distintos, aunque un bloque de texto, un párrafo, se repita, no se repite siempre en el mismo contexto. Entonces también hay que ajustar la traducción de la palabra al contexto y ahí es cuando empiezan las complicaciones y cuando empieza la tarea del traductor. Y en este caso no es suficiente con simplemente saber Pali, es una cuestión de sensibilidad también. Aquí Ricardo, como ya ha dicho Abraham, también tuvo un papel esencial y sobre todo de revisar y de homologar la traducción, que fuera consistente. O sea, mucho trabajo digamos, trabajo sucio que cuesta de apreciar cuando uno lee el libro, pero que es esencial y que es el trabajo que, si no se hace, puede arruinar una traducción de este tipo. Pero si se hace, no se nota. Esa es la cuestión. Yo querría añadir que aquí teníamos un triple reto a la hora de traducir este libro. Estaba muy claro cuáles son los campos de trabajo de nosotros tres. Aleix es el especialista, el filólogo en Pali y en sánscrito. Quien tiene mayor conocimiento sobre filosofía oriental y occidental es Abraham. Y mi aportación es una aportación de edición, de escritura creativa y de fundamentalmente que no se notara, darle homogeneidad a todo el libro para que el lenguaje en todo el libro pues, fuera consistente, fuera coherente. Entonces es cierto que cada uno ocupándose de una parte en concreto del trabajo, no hemos hecho departamentos estancos, como decía Abraham. Eso ha sido un éxito. Todos hemos participado de todas las sugerencias de todos han sido siempre tenidas en cuenta. Yo creo que hemos aprendido mucho en el proceso de escritura de este libro. Hemos aprendido no solo a trabajar en colaboración, sino también hemos aprendido sobre budismo. Es decir, ha habido un crecimiento, yo he notado un crecimiento desde nuestra perspectiva budista desde el primer capítulo hasta el último. De hecho, ha habido cosas que hemos ido modificando a lo largo que se producía la traducción, porque hemos encontrado nuevos sentidos, hemos encontrado nuevas aplicaciones y ha habido que buscar términos que se ajustaran más a esa evolución del término. Ha sido un trabajo en ese sentido muy rico, muy satisfactorio, muy gratificante. Yo no me harto de repetir que le debo un agradecimiento enorme tanto a Aleix como a Abraham porque ha sido un verdadero disfrute y un verdadero crecimiento como profesionales editoriales y como budistas, por supuesto. Sí, también esa era mi curiosidad, ¿no? Y me imagino que de las personas que nos están escuchando y viendo, el aporte que les dio a ustedes en el conocimiento del budismo, ¿no? Y que es importante. Y también poniéndome en el lugar de que una persona un traductor que no sea budista, pero no necesariamente, por supuesto, tendría que hablar Pali, pero, por ejemplo, normalmente eso pasa en muchas traducciones, y ustedes me dirán si me equivoco, que muchas personas es como si ustedes hubieran tomado el texto directamente en inglés y lo traducen en español, como me dijeron, que eso era mucho más fácil, pero podía perder algún sentido. Normalmente, y creo que, bueno, es mi experiencia quizás desde los textos del budismo zen, pero que hay muchos que ya toman las traducciones de inglés y las pasan al español. Y quizás se pierde. O sea, pierde mucho contenido, hay mucha versión, tiende la enseñanza a perderse. ¿Cuál ha sido la experiencia? Y creo que esto es importante, ¿no? Sobre todo para los hispanos, que a veces mucha gente no habla inglés y no puede conseguir un buen libro en español. Si hay una persona que no, o sea, si por ejemplo, una persona que no sea budista, se le hace bastante difícil, no es conveniente traducir un texto. ¿Cómo lo ven ustedes como budistas y como traductores, como profesionales en eso? ¿Puedo añadir una cosa antes de entrar? Sí. Una de las virtudes o grandes virtudes de este libro es que no es solamente una traducción, no es solamente una antología,
sino que es una antología prologada y cada uno de los capítulos temáticos tienen una introducción. Yo creo que ahí es donde está el equilibrio, porque estas introducciones no están escritas desde un punto de vista clásico, sino moderno o actual. Okay. Y allí es donde en cada tema Bhikkhu Bodhi da la clave para poder luego acceder y entender la selección de textos sobre un tema en concreto. Creo que esto de algún modo responde a la pregunta y hace más accesibles estos textos, que es verdad que a veces son difíciles. Claro. Y yo también quisiera añadir que el hecho de ser los tres budistas o simpatizantes del budismo, eso también ayuda a tratar de presentar la mejor versión de las enseñanzas, ¿no? Porque al conocerlo desde dentro, eso te ayuda a interpretar los textos de una forma que si eres solamente un experto académico, pero no has practicado el budismo, pues no lo vas a saber transmitir tan bien como una persona que es las dos cosas, un experto y al mismo tiempo un practicante. Hay gente, y en Europa sobre todo existe esa mentalidad que piensa que si eres un practicante de algo, no puedes ser un buen académico de esa misma materia, ¿no? O sea, si eres un experto en budismo, no puedes ser no lo puede ser si al mismo tiempo eres budista. Yo creo que es al revés. En Estados Unidos yo creo que hay más casos de expertos catedráticos que son al mismo tiempo practicantes y especialistas, y eso en ese sentido es algo aceptable. En Europa no lo es tanto. Yo creo que es un gran error, y además hay un agravio comparativo, porque en el caso del cristianismo nadie se plantea si eres o no eres cristiano a la hora de traducir los textos de la Biblia, ¿no? Y los grandes expertos en temas bíblicos son todos cristianos, y nadie se cuestiona y dice, no, es que como es cristiano no puede ser, no es fiable. Pero desgraciadamente eso sí que pasa con lenguas orientales, con religiones orientales, que si eres practicante o lo conoces desde dentro, como es nuestro caso, pues que ya pierdes legitimidad. Yo creo que es al contrario. Claro. Yo diría, iría un paso más allá. Yo estaría en disposición de asegurar que si uno no conoce el budismo, uno no puede traducir textos budistas. Quiero decir que desde mi punto de vista, todos estamos de acuerdo en que además que la filosofía budista es una filosofía práctica fundamentalmente. Es experiencial. Necesitamos todos experimentar en nosotros mismos cuál es la práctica budista y cuál es el Dhamma y cómo lo aplicamos a nuestra vida y cómo el Dhamma influye en nuestra vida diaria. Llevo mucho tiempo traduciendo y de hecho yo me di cuenta que a medida que voy creciendo como budista, yo ahora traduciría de manera distinta algunos libros que traduje hace muchos años. ¿Por qué? Porque ahora sé más. Porque hay algunos términos que ahora identifico mucho mejor de lo que los identificaba antes. Yo había traducido de Bhikkhu Bodhi un libro fantástico, un libro además que se hizo en homenaje a su cumpleaños, que es Reflexiones sobre el Dhamma. En este caso es un ensayo en el que él habla de temas muy variados, desde propios del Dhamma hasta temas actuales como la economía o la sociedad misma. Y si yo hoy tradujera ese libro mismo, seguramente habría algunas palabras que cambiaría y algunos términos que utilizaría con más precisión. Yo tuve la oportunidad de encontrarme con Bhikkhu Bodhi. El venerable Nandi Sena me consiguió una cita con él en Nueva York. Y entonces fui a verle, le regalé en concreto este libro, Reflexiones sobre el Dhamma, y le hablé del proyecto de traducir Palabras del Buda al español. El Bhikkhu Bodhi estaba entusiasmado con la idea, y hemos recurrido a él en alguna ocasión también pues, para hacerle alguna pregunta. Abraham en concreto estaba en contacto muchas veces con Bhikkhu Bodhi. Y supongo que Aleix tú también, supongo. Entonces Bhikkhu Bodhi siempre ha sido un referente, como decimos, pero volviendo al inicio de la intervención, allí están los expertos, allí está, por supuesto, la filología, allí están los diccionarios, pero si no existe una experiencia personal budista, a mí se me hace muy difícil que se pueda llevar a cabo una buena traducción. Claro, eso es importante aclarar, ¿no? Porque es que yo creo que uno hasta lo siente leyendo, no sé cuál de ustedes tres lo dijo, pero es así, se siente en el vocabulario, y sobre todo cuando uno es budista y lee y se da cuenta de que no está usando las palabras
o sea, el término correcto, o por lo menos el que se acerque más. Y bueno, me imagino que el desafío, bueno, fue grande, pero tiene unos grandes resultados para ustedes, ¿no? De verdad que extraordinario que ustedes hayan tenido este acercamiento y tener la oportunidad de inclusive estudiar el budismo, como dicen. O sea, me parece maravilloso. Creo que pueden dar una clase. Ahora, aquí dice que hay 10 capítulos temáticos. ¿No están todos los capítulos o solamente o son 10? Son 10, son 10. Están todos los capítulos del libro de Bhikkhu Bodhi. Sí. Correcto, pero no son todos los discursos del Canon Pali. No, es una antología, es una selección. Ok, antología es la selección. Uh-huh. Claro, la antología la hace Bhikkhu Bodhi con muchísimo conocimiento. Recuérdese que Bhikkhu Bodhi ha traducido el Majjhima Nikaya, el Anguttara Nikaya, el Samyutta Nikaya y ahora se ha traducido muchísimas cosas. Entonces, él tiene un conocimiento como nadie para elegir y para seleccionar los textos más representativos y por eso tiene valor esta antología, ¿no? Porque no la hace cualquiera, ¿no? Sino que la hace el gran experto contemporáneo en textos de budismo Theravada. Y además, no solamente de la selección, sino que él proporciona una interpretación en clave moderna, como ha señalado Alex, que permite entender unos textos que son difíciles de leer, porque son textos que originariamente eran tradición oral y por eso contienen muchas repeticiones y al lector del siglo XXI le puede parecer un poco reiterativo e incluso con un ritmo un poco cansino, pero con esa introducción y con ese conocimiento del contexto de estos textos, pues uno puede apreciarlos mejor, ¿no? Entonces, es la traducción completa de la antología junto con las introducciones del Bhikkhu Bodhi. Okay. Y la peculiaridad es que la traducción de la antología está hecha traducida directamente del Pali, no del inglés. Obviamente las introducciones traducidas del inglés, porque son escritas en inglés, ¿no? Pero no los textos Pali, que es lo que... Y a veces nos hemos tenido que inspirar en las traducciones del Bhikkhu Bodhi, pero también a veces hemos tenido que ajustarnos al español, introducir nuestro propio criterio. O sea, que no ha sido un seguimiento ciego de todo lo que diga Bhikkhu Bodhi. No, ha sido inspiración en su grandísima obra, pero con también nuestro estilo y nuestra personalidad. Claro. Este libro lo puede leer cualquier persona de cualquiera de las ramas del budismo. ¿Es recomendable? ¿Es esencial el conocimiento directamente de lo que el Buda enseñó, que muchas veces pasa y puedo ser aquí como un poquito abogado del diablo? O sea, a veces dicen así como que hay como que versionado por las otras ramas la enseñanza de Buda. Realmente no estoy tan de acuerdo en eso, pero la pregunta no va ahí, sino cualquier persona es fundamental, es recomendable, es importante. ¿Ustedes se lo recomiendan a personas de otras escuelas de budismo? Por su experiencia, por supuesto. Alex, después. Le dejamos el testigo. Bueno, yo creo que aquí Abraham es el que tendría que tener la palabra, pero desde luego que sí. Igual que recomendaría también obras fundamentales de otras tradiciones a gente que practica simplemente para ver los puntos. Esta es mi perspectiva con mi conocimiento, la conexión ahí va, con mi conocimiento limitado de otras tradiciones. Sí, creo que la conexión tuya, creo que fue a ti que se te fue la conexión. Sí. ¿Ahora se oye bien? Sí, ahora sí. Sí. Pues esto que al menos desde mi conocimiento del Pali y mi poco conocimiento de otras tradiciones, lo que parece es como si cada tradición de alguna forma pusiera énfasis en un tipo de enseñanza. Okay. Y yo creo que para gente de otras tradiciones aquí verán... Pues... Creo que bueno, no sé si los perdí yo a ustedes, no.
Sí, Perdí. pone énfasis en un determinado tipo de enseñanza. Seguro que Pues, repito, Perdón, Alex, pero... es que se te fue el internet, Ali. Perdón, ¿ahora se oye bien? Sí, Sí, ahora sí. disculpen. La respuesta era muy sencilla, de hecho, era que la respuesta era sí. Pero cada vez que vas a dar la Y eso respuesta, que tenemos así como un pequeño delay ahí, pero no importa. sigue Si cortando. quieres, Alex, Esto es que... déjame decir algo y a ver si... Sí. La tecnología nos ayuda. Tendría que callarme. 5 segundos. Si quieres respondo yo un poquito, que me gustaría decir algo. Ok. A mí se me escucha bien, se me escucha bien. Sí. A ver, yo cuando enseño, yo enseño el curso Introducción al Budismo, pues una vez al año, ¿no? Por ejemplo, ahora en la primavera tengo 2 secciones de Introducción al Budismo. Entonces, lógicamente, ahí lo que hago es empezar por los textos más antiguos y después viendo cómo evoluciona el budismo y estudiar las distintas tradiciones. Y Claro, no sé si soy yo la que tengo problemas ahora con... con sus textos. Ya, es que pertenecen efectivamente a la, pero yo lo que les enseño a mis alumnos es textos con los textos de una única. ¿Puedes seguir o es que hay buena conexión? Bueno, es que no sé si fue a mí y de verdad que disculpen, yo estoy en Venezuela, en Caracas, Venezuela, y quizás a veces se puede ir la conexión, pero esperemos que sí, no importa, se puede editar. Ok. Lo que quería decir es que estos textos, aunque los haya preservado una traducción budista concreta, que es la tradición Theravada, creo que es un error considerarlos única y exclusivamente textos de la tradición Theravada. Son textos que pertenecen a una época, yo diría, prehistoria, donde no había todavía escuelas y que pertenecen al patrimonio común del budismo antiguo y que esto se puede demostrar viendo los paralelismos que existen entre estos textos en Pali y los textos en chino de los agamas, ¿no? Hay unos estudios fantásticos comparados que ha hecho el Bhikkhu Analayo que demuestra pues, las similitudes. También hay diferencias, no que sean idénticos, pero lo que demuestra ese tipo de existencia de textos en chino y en Pali que han ido por caminos diversos históricamente es que esto pertenece a un periodo del budismo en el cual todavía no había escuelas, con lo cual esto, la mejor forma de entenderlo a mi juicio es como el patrimonio común del budismo antiguo, no los textos de la escuela Theravada. Yo creo que eso es un grandísimo error y quien aplique esa mentalidad sectaria al estudio de estos textos, pues la verdad que se pierde y se va a perder un gran tesoro. Yo creo que esto es para todos los budistas, sea cual sea la tradición, y son es como el fundamento, es como los cimientos a partir de lo cual surge todo lo demás. Por eso es importante ir a los cimientos y ver la raíz de esa cantidad de tradiciones que existen dentro del budismo, ¿no? Esto es el tronco común de alguna forma, antes de que empiece a diversificarse de forma que ya una rama no es reconocible con otra rama. Aquí es algo que todos pueden suscribir y aceptar, por supuesto, con matizaciones y con distintos énfasis, pero por alguna parte hay que empezar y estos son los textos por los que hay que empezar, sin duda. No, estando completamente de acuerdo, simplemente añadir que la historia, la filosofía budista es la historia de una evolución que parte del siglo V a.C. aproximadamente, en la época del Buda, hasta el siglo VI con la llegada del budismo al Tíbet y la formación del budismo tibetano. Hablamos de 11 siglos de evolución y a partir de entonces ha seguido evolucionando. Pero no se puede entender una evolución sin conocer el origen, porque evidentemente la evolución se produce a partir de algo. Esos son los textos fundamentales de los que habla el Canon Pali, que son el tronco común, como bien dice Abraham, de todo el budismo y de la evolución de la filosofía en términos geográficos y culturales a lo largo de su historia.
Sí, es importante, por eso quise hacerle esa pregunta, porque, bueno, hay como desinformación, un poquito de confusión, más bien, y también desinformación. Y es importante, yo por supuesto que se lo he recomendado a los estudiantes del Zen, que practican el Zen, que estudian el Zen conmigo, y porque bueno, para mí ha sido excelente leerlo, y ya que, bueno, el Canon Pali no está en español, creo que no hay una, Hay algo. pero no está todos los volúmenes del Canon Pali traducido. Parte de ello, Bhikkhu Bodhi al inglés, ¿no? Pero Sí, no, pero al español. Una selección de textos del Majjhima Nikaya es la obra a la que nos referíamos antes. Ah, ok. Abraham había sido pionero junto con Amadeo Soler. Ok, ok. Y luego también los trabajos de Fernando Tola y Carmen Dragonetti, que también han traducido textos del Digha Nikaya y el Dhammapada. Pero yo creo que incluso dentro del Canon Pali no se puede poner todo al mismo nivel desde un punto de vista histórico-crítico. Yo creo que hay que distinguir un poquito los textos dentro del Sutta Pitaka, la cesta de los discursos o de los sermones, y dentro de ahí pues lo que se llaman los 4 Nikayas, o sea, el Digha Nikaya, el Anguttara Nikaya, el Samyutta Nikaya y el Majjhima Nikaya, y luego dentro del Khuddaka Nikaya, pues algunos textos así son claramente, desde el punto de vista histórico-crítico, más antiguos que el resto. Pero vamos, aquí también hay opiniones, entonces hablar con un Theravada más tradicionalista, a lo mejor pondría todos los textos del Canon Pali al mismo nivel desde el punto de vista histórico-crítico, pero yo creo que no es polémico decir que estos textos pertenecen al estrato más antiguo del budismo de la India. Ok. Sí, por ello poner a todos los textos del Canon Pali al mismo nivel, yo creo que eso sería más polémico decir. Y ese texto que usted tradujo, ese libro es un libro que está accesible, la gente lo puede comprar en alguna parte. Sí, incluso, espero si me escuchan los de Kairos me matarían. Hay una versión PDF gratuita por ahí circulando por internet que se puede uno descargar gratuitamente. Sí, hoy día ya hoy día ya nada es de nadie, prácticamente. Y suena un poco extraño, pero es verdad. Hay algo también que me gustaría, para ir ya casi finalizando, no sé si también tienen cosas que a mí se me ha pasado de que ustedes crean importantes con respecto a la traducción. Y bueno, me pareció maravilloso esto de que la gente lo puede ya tener también en digital, sobre todo para los países como en el caso de nosotros aquí en Venezuela y en algunos otros países que quizás, y sobre todo en estos momentos que estamos viviendo, a lo mejor no hay envíos de libros con las editoriales. El libro de ustedes es la editorial Kairos, está en digital, que lo comentó el profesor Aliacha al principio de esta entrevista, ¿no? Que ya está disponible en digital. Sí. ¿Lo pueden conseguir dónde? ¿En Amazon? ¿En qué plataforma? De hecho, me parece que fue sobre el 12-13 de octubre cuando se puso a la venta la edición digital. La edición digital está revisada en concreto en relación al libro en papel. Es decir, que algunas erratas que hemos encontrado, algunos fallos se han corregido en la nueva edición digital. Entonces, yo creo que en todas las plataformas de venta de libros digitales, desde Amazon, cualquier otra, ahí se puede encontrar perfectamente. Pero quisiera añadir una cosa, si se puede, que nosotros cuando hicimos esta traducción la hicimos con un espíritu altruista y por amor al Dharma. O sea, que estamos muy agradecidos a la editorial Kairos, pero también es justo decir que nosotros accedimos a no cobrar absolutamente nada para que este libro pudiera llegar a la realidad. O sea, que claro. Es importante señalar que nosotros no ganamos absolutamente ni un euro ni un dólar con la venta de estos libros. O sea, lo hicimos por amor al Dharma y por difundir las enseñanzas del Buda en castellano o en español. Bueno, sí ganaron algo que no se puede pagar con dinero.
Eso es verdad. Eso es. O sea, el estudio que hicieron y todo lo que aprendieron en la traducción, creo que, bueno, es que el Dharma no tiene precio. Realmente Efectivamente. la gente piensa que no sé, que cuando uno da una donación o cobran un curso, un diplomado o algo, están pagando la enseñanza y no, lo que están pagando es El tiempo de cada el uno. tiempo, la logística, todo lo que tiene que ver, y porque el Dharma no se puede pagar, no hay dinero en el mundo para pagar el Dharma, la enseñanza del Dharma. Y ahí me gustaría ir a eso de qué creen ustedes en ese aporte que da en estos momentos tan difíciles en que estamos viviendo en este año 2020. ¿Qué aportes da la filosofía budista y los valores del Dharma? Cada uno de ustedes, ¿cómo lo ven Ricardo. a la humanidad? Bueno, yo creo que, vamos a ver, efectivamente, estamos viviendo pues, un año sin parangón, un año que por lo menos en nuestra generación no recordamos. Quizás la generación de nuestros padres, de nuestros abuelos, han vivido guerras, han vivido desastres incalificables. Y este año nuestro es un año absolutamente desastroso en el número de muertos, desastroso en el número de contagiados, desastroso en que se nos merman las libertades, en que no podemos movernos, en que no podemos encontrarnos, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos presos, cada uno en nuestra casa, no tenemos acceso pues, a lo que normalmente sí tenemos acceso. Yo echo de menos, yo recibo, el otro día lo comentaba con un amigo, que de repente se han puesto en contacto conmigo, amigos con quienes no tenía contacto, y yo me di cuenta de que es una gente que necesita comunicarse, y que de repente se pone en contacto contigo porque necesita decirte hola y necesita que tú le digas hola y preguntarle cómo está, porque la soledad es algo a lo que no estamos acostumbrados. Así En es. ese sentido, también es verdad que hablando con otros budistas, todos coincidimos que el conocimiento del Dhamma es un pilar, es un anclaje que nos ha permitido a muchos de nosotros seguir adelante y poder situarnos, poder tomar un poquito de distancia para, basándonos en las 4 nobles verdades, basándonos en el sufrimiento que significa esta pandemia y esta situación en el mundo, empezar a analizar cuáles son los factores que llevan a este sufrimiento, cómo podemos evitarlo y cómo podemos aplicar en nuestro día a día la enseñanza del Buda, el noble octuple sendero, a salir adelante. En este sentido, creo que a lo mejor es un poquito arrogante decir por nuestra parte, si todo el mundo supiera lo que dice el Buda, esto sería distinto. Pero así lo creo, y así lo creo sinceramente. Es decir, creo que si todos compartiéramos en el mundo los valores que el Buda nos enseñó en su enseñanza, gran parte del sufrimiento que se ha generado en esta situación no se hubiera producido. Yo, además, destacaría, aparte de la situación por el COVID, la situación de violencia por los nacionalismos y por los radicalismos ideológicos de todo tipo. Yo creo que uno de las grandes enseñanzas del Buda, al menos es una de mis favoritas, es esa idea de que no te tienes que apegar a ninguna ideología, a ninguna filosofía, incluso a las enseñanzas budistas. Uh-huh. Eso no lo dice nadie en la historia de la humanidad. O sea, que uno tiene que tener siempre presente el peligro que existe en aferrarse, en apegarse a la propia religión, a la propia nación, a la propia ideología y las consecuencias muy negativas que se derivan de ello. Pues que llegue una persona como el Buda hace 2500 años y que te diga que no, que esto es como una balsa, la enseñanza budista es como una balsa, es para cruzar al otro lado del río y la tienes que entender como algo instrumental a lo cual no tienes que apegar y no la tienes que utilizar para pelearte con otros ni para demostrar que otros son menos inteligentes que tú ni menos peores personas, etcétera. Yo creo que eso hay que ponerlo en valor, que se dice ahora mucho en castellano eso, ¿verdad? Aleix, ¿vas a decir algo? ¿O? Bueno, yo quizá, no sé, porque he tenido suerte, no me ha pasado nada grave este año, aparte de lo grave que es no poder volver a nuestra casa, pero
bueno, en general sí, creo que la situación, pues para los que no nos ha pasado nada muy grave, es una buena ocasión para ser pacientes, para intentar comprender también, para tener compasión con la gente que sí lo pasa mal, o por problemas de salud, problemas laborales, porque también ha afectado a la economía. Pues también es un momento para practicar esto, para intentar ayudar a gente que lo necesita y también para reflexionar sobre el hecho de que, bueno, tampoco existen años mejores y peores en términos absolutos. Para gente que ha estado viviendo en Irak, pues yo creo que las 2 últimas décadas no han sido muy buenas. No hacía falta que viniera una pandemia, pero normalmente nos olvidamos de esta gente porque no aparecen en los telediarios o han dejado de aparecer. En Siria había una guerra hasta hace poco, parece que la guerra ha desaparecido. Entonces, no se trata de relativizar, sino al contrario, de intentar tener en mente no solo lo que nos dicen los medios, sino intentar reflexionar sobre lo que nuestra propia experiencia nos dice y nos enseña, estando siempre abiertos. Y yo creo que, bueno, a mí me ha venido mucho en mente el discurso a los Kalamas, el famoso Kalama Sutta, que también está incluido en que este discurso se conoce mucho, que no dejarse guiar por lo que dicen otros, por la lógica, etcétera, etcétera, sino intentar uno mismo ver si cuáles son realmente las condiciones y qué es realmente verdad. Claro, es la invitación al análisis crítico, ¿no? Y al ser una persona que se deja llevar por la desinformación y que no cuestiona lo que le dicen y que ha perdido su capacidad de juzgar lo que está bien y lo que está mal. Simplemente es un miembro más de la manada. Entonces, ese mensaje del Kalama Sutta también creo que es uno de los grandes valores que se encuentran en el budismo antiguo, ¿no? Uno tiene que analizar, discernir, ver de dónde procede esa información, si es o no correcta, si está o no mediatizada. O sea, todas esas cosas son fundamentales para evitar conflictos en el siglo XXI. O sea, que sigue vigente estas enseñanzas del Buda a pesar de su antigüedad. Así es. Y bueno, para finalizar, me gustaría saber si tienen proyectos editoriales, tanto individuales o en conjunto, si se unen otra vez para algunos otros textos que creo que es muy necesario y que toda la comunidad hispanoparlante pues necesita. Bueno, Y es un gran aporte. pues tenemos una buena noticia en ese sentido. ¿Sí? Hace apenas 3-4 días dimos por finalizada la última revisión de un texto que será el siguiente libro que vamos a publicar los 3, que es el Abhidhamma Theravada, del profesor Karunadasa. Es un libro muy necesario. Ese es un libro, además, especialmente interesante porque analiza el Abhidhamma Theravada en relación a los otros Abhidhammas, con lo cual se hace un estudio de los distintos aspectos que ha tomado el Abhidhamma en sus desarrollos a lo largo de la historia budista. Ese libro, supongo que cuando terminemos ya de componerlo y lo mandemos a publicarlo, estará listo, preveo que a primeros de año. Y luego, yo, vamos, no voy a soltar nunca de la mano a Leisa Abraham, con lo cual voy a seguir pidiéndole que seguir colaborando de aquí en adelante. Y luego tenemos un gran proyecto entre manos, lo has mencionado tú en la presentación, que es la traducción del texto budista común. El texto budista común es un gran proyecto que por primera vez en la historia del budismo, las 3 grandes tradiciones se han puesto de acuerdo para hacer una selección de textos que las 3 tradiciones dan por bueno. Tenemos, como decíamos al principio, la comisión por parte de la Universidad Mahachulalongkorn de Tailandia de llevar a cabo la traducción, pero igual que hemos hecho en Palabras del Buda, nuestra aportación, el valor que tendría nuestra traducción es que íbamos a acudir directamente a los textos originales que están en pali, en sánscrito, en chino y en tibetano. ¡Ay, qué interesante! Es un proyecto, evidentemente, que pondremos en marcha. Es un proyecto que solo se puede acometer en términos profesionales, con lo cual necesitamos financiación. Estamos en busca de esa financiación para poder empezar
y una vez que empecemos, pues tardaremos lo que tengamos que tardar, quizás 2 años y medio, 3 años, para ponerlo en marcha. Eso es lo que tenemos sobre la mesa y que yo os puedo contar que está previsto. Luego ya lo que vaya surgiendo, las ideas que se pongan sobre la mesa, las oportunidades que salgan, pues ya iremos viendo. Pero desde luego nuestro compromiso de facilitar textos a la comunidad hispanoparlante sigue vivo, muy vivo. Claro. ¿Algún otro tiene algún proyecto? ¿O eso es lo que Ricardo...? Bueno, aparte de lo que ha mencionado Ricardo, yo tengo un par de proyectos de traducción de uno que estoy terminando estos días. Voy a entregarlo a la editorial a finales de diciembre, que es la traducción del Mahaparinibbana Sutta, que es un sutta muy largo del Digha Nikaya, que trata de los últimos días del Buda, su parinibbana, su nibbana final y el reparto de las reliquias, con el comentario de Buddhaghosa. Como ya, bueno, a lo mejor se han dado cuenta de que Abraham tiene una aproximación un poco más moderna, la mía es más tradicionalista en este sentido, y creo que aparte de traducir los textos primigenios, los textos originales, también vale la pena para entender cuál es la comprensión de la tradición Theravada, propiamente dicha, estudiar las enseñanzas de Buddhaghosa, que es el gran comentador o escoliasta del siglo V después de Cristo, es el sistematizador del Theravada, como lo conocemos, y pues será una traducción del Sutta con el comentario de Buddhaghosa, que contiene historias, es por una parte muy técnico y da precisión de los términos que se utilizan en el Sutta, definiciones un poco más cuidadosas, y por otro lado también es muy ameno porque tiene muchas historias didácticas, y yo creo que se lee muy bien, y estoy ultimando este trabajo, y luego el siguiente en la línea será una traducción del Milinda Paña, que también es una obra muy, muy importante no solo dentro del Theravada, sino de todas las tradiciones budistas, que en este caso yo estoy traduciendo de la versión Pali, y esto es un texto, no es canónico, es postcanónico o paracanónico, en el sentido que es antiguo, pero no dentro del canon, y se trata de un diálogo filosófico entre un rey griego del reino de Bactria, en el noroeste de la India antigua, entre un rey griego y un monje budista llamado Nagasena, y es un diálogo un poco de apologética budista. El monje finalmente va a convencer al rey, que es un escéptico, de la potencia del discurso del Buda, y el rey finalmente, pues, bueno, aunque esto es un poco un spoiler, pero el rey finalmente acaba convertido... Te iba a decir eso. Pero no se trata de... Déjanos la exclusiva para cuando tengas el texto. Al final el rey se convierte. Sí, ya lo dio la historia. No es una historia. Lo interesante es el debate y sobre todo yo creo que para el público occidental la actitud del rey más o menos corresponde a nuestra actitud en general ante ciertas proposiciones del budismo. Entonces lo que hace Nagasena es intentar explicar aparentes contradicciones o cosas que no están claras. Es un libro muy bonito y también, pues, no sé cuándo aparecerá. Lo tengo medio a traducir, pero es el siguiente. Bueno, espero que nos des la exclusiva para poderte invitar a hacer una entrevista de esto, una presentación de ese libro. Seguro. Bueno, Abraham, sé que da clases en la universidad en Estados Unidos. Sí, bueno, yo también tengo por ahí algunos proyectos, pero hasta que no estén realmente terminados, prefiero no comentar nada. No voy a decir nada. Sí. Pero bueno, ojalá nos comenten y nos tengan informados para que, bueno, tienen la ventana y tienen al Instituto de Estudios Budistas Hispanos para presentar sus trabajos. Y bueno, ya cuando tengan el texto común, que es bien interesante, yo tengo una versión en inglés, no sé si es la de la que me dio Winston, que no, me la dio Ricardo, no recuerdo cuál de los dos. Pero bueno, interesante tenerla en español, fundamental. Me parece importantísimo, qué bueno que lo están haciendo. Y bueno, de verdad que en nombre del Instituto de Estudios Budistas Hispanos les doy las gracias. Fue bien interesante, espero que
creo que logramos hablar bastante, no creo que haya quedado algo por allí. Y bueno, muchísima suerte y que, bueno, sigan aportando esto al budismo. De verdad que es algo de muchos méritos para ustedes, que seguro va a ser así. Muchas gracias, Marina, muchas gracias por la invitación. Quiero enviar un saludo a todos los budistas hispanoamericanos, a todos los usuarios de los servicios y de la formación que ofrece el Instituto de Estudios Budistas Hispano, y muy especialmente un abrazo de corazón a todo el pueblo de Venezuela. Gracias. Gracias. Gracias a Abraham y gracias Muchas gracias. Muchas gracias. Liech, de verdad que muchísimas gracias, y a todos los que nos están escuchando también, muchísimas gracias. Los invitamos a seguir nuestro canal, a suscribirse y, bueno, activar las notificaciones para, bueno, reciban cada vez que podamos subir cosas como estas de hoy y las conferencias que estamos ofreciendo prácticamente todos los meses. Muchísimas gracias a todos, que estén muy bien, con muchísima salud y en paz. Igualmente. Gracias.